Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 151. Qué lástima. Viniste hasta aquí para el examen, solo para reprobar de la clase A. Sakayanagi. Por otro lado, en la zona perteneciente a la antigua clase A, 40 estudiantes estaban sentados o de pie, con el rostro reflejando emociones complejas. Algunos miraban al suelo con la cabeza gacha, otros se apoyaban en las paredes aturdidos, y otros permanecían de pie con los brazos cruzados y el ceño fruncido. El ambiente era gélido, tan silencioso que se podía oír la respiración de los demás. Había pasado un día entero desde que terminó el examen, pero la frustración seguía invadiendo los corazones de todos los alumnos de la clase como una marea creciente. Precisamente porque el examen había terminado, Katsuragi necesitaba reunirlos a todos. Había cosas que afrontar. Todos, comenzó Katsuragi Koei, de pie en el centro de la sala. Su voz era firme, aunque con un ligero tono ronco. Su característica cabeza calva brillaba levemente bajo la luz del sol, pero su expresión era mucho más solemne de lo habitual. Ya han visto los resultados. Hizo una pausa, y su mirada recorrió lentamente a todos los presentes, como si quisiera confirmar si estaban preparados para aceptar la realidad. Cuando volvamos a la escuela, ya no seremos la clase A, seremos la clase B de primer año. Esa es nuestra nueva identidad. Un silencio aún más profundo se apoderó de la habitación. A nadie le gusta ser degradado. Especialmente en la escuela secundaria de formación avanzada, el estatus de clase tenía un peso inmenso. Era la etiqueta de la élite, la promesa de un futuro sin límites, y la razón de las miradas envidiosas y de admiración de las demás clases. Ahora, todo eso había desaparecido. Peor aún, probablemente serían objeto de burla por parte de las clases bajas, especialmente de la clase de la sola idea de esa posibilidad les produjo una sensación de desesperación. Alguien dejó escapar un suave suspiro, cuyo eco resonó claramente en la silenciosa habitación. Otra persona bajó la mirada, mientras sus uñas rozaban inconscientemente el borde del sofá, dejando leves marcas. Masumi Kamuro, a quien le importaba el estatus de clase A más que a nadie, se apoyó contra la pared junto a la ventana con los brazos cruzados. Su rostro, habitualmente frío, no mostraba expresión alguna, pero sus ojos se desviaron involuntariamente hacia la esbelta figura en la esquina. Arisu Sakayanagi estaba sentada en un sofá individual junto a la ventana. No dijo ni una palabra. Como la cachorrita que mejor entendía Sakayanagi, Kamuro esperaba verla agotada. Sin embargo, Sakayanagi mostró alivio, como si aceptara el castigo. En otras palabras, Sakayanagi ya había asumido el fracaso del examen. Morishita Ai estaba sentada en una silla junto a Sakayanagi. Su cabello azul violeta estaba ligeramente despeinado, con algunos mechones cayendo sobre sus mejillas, lo que hacía que su delicado rostro luciera sorprendentemente lastimero. Perder el estatus de clase A la entristecía profundamente. Se sentó con la barbilla apoyada en la mano, la mirada perdida, absorta en sus pensamientos. La luz del sol la iluminaba, resaltando el vello fino de su rostro. Hashimoto Masayoshi permanecía al margen de la multitud, con la cabeza gacha y una expresión indescifrable. Sin embargo, sus hombros estaban ligeramente tensos, como si soportara un peso invisible. Katsuragi se aclaró la garganta y continuó. Aunque hemos suspendido este examen, todavía hay cosas que hacer. Primero, la distribución de los puntos. Sacó un trozo de papel del bolsillo. Ya se sabía los números de memoria, pero al desplegarlos se dio un respiro. Al final, 16 estudiantes de la clase A alcanzaron el resultado 1. También tenemos 2 VIP. 14 veces 500.000, más los 2 millones de los 2 VIP, eso hace un total de 9 millones de puntos privados en recompensas. Varias personas alzaron la vista, con un destello de sorpresa en sus ojos. 9 millones de puntos no era una suma insignificante, ni siquiera para los alumnos de primera categoría. Claro que, comparado con la enorme deuda de 52,8 millones contraída durante el examen de la isla, era casi insignificante. Se preguntaban cómo lo manejaría Katsuragi. ¿Pagaría parte de la deuda, o...? Katsuragi hizo una pausa antes de continuar.
Sugiero que restemos el 50% de estos puntos para guardarlos como fondos de clase para el próximo examen o el siguiente. El 50% restante se dividirá a partes iguales entre los alumnos. Nadie habló. Nadie protestó. Este silencio era, en sí mismo, una forma de consentimiento. Porque eran, o mejor dicho, habían sido, alumnos de la clase A. Entendían perfectamente que, si bien eran individuos, ante todo pertenecían a la clase. Las disputas por intereses personales y la distribución basada en el rendimiento eran el comportamiento reprobable de las clases bajas. No necesitaban discutir sobre por qué quienes no obtuvieron el resultado 1 deberían recibir puntos. Sabían que si mejoraban su desempeño en los exámenes y lograban recuperarse, esos puntos no significarían nada. Morishita alzó la vista, con una compleja emoción reflejada en sus ojos azul-violeta. Abrió la boca como para hablar, pero finalmente suspiró suavemente y volvió a bajar la mirada. Shirai Shizuka estaba sentada en un rincón, con su cabello rubio cayéndole sobre los hombros. El pequeño lunar bajo su ojo resaltaba especialmente a la luz del sol. Permaneció en silencio, recorriendo con la mirada a todos los presentes antes de posarse en Sakayanagi durante unos segundos y luego apartar la vista. Ella estaba al tanto de la degradación de clase y sabía que Katsuragi ahora estaba a cargo, pero le interesaba el estado de Sakayanagi. Cuando se habían encontrado temprano esa mañana, Sakayanagi parecía algo decaída, pero ahora, aparentemente ya no tenía ningún efecto negativo. Katsuragi frunció ligeramente el ceño mientras observaba al grupo. Sabía que lo que más necesitaban en ese momento no era una distribución de puntos, sino moral. Una clase sin moral es solo un montón de arena suelta, sin importar cuántos puntos tenga. Sé que todos están sufriendo, dijo con voz firme y tranquilizadora. Pero este fracaso no debería ser responsabilidad exclusiva de Sakayanagi. Al oír esas palabras, varias miradas se dirigieron rápidamente hacia él. Katsuragi sostuvo esa mirada sin pestañear. Enderezó la espalda, con el rostro redondo lleno de una seriedad sin precedentes. Dejarme influenciar por Ikigaya, creer que había un patrón en los VIP, decidir atacar a otras clases y terminar el examen antes de tiempo, participé en esas decisiones y las aprobé. Si hay que asignar responsabilidades, yo también tengo parte de ella. Hizo una pausa, y su mirada se posó en Sakayanagi. Así que, Sakayanagi, no tienes que cargar con esto sola. Sakayanagi había estado sentada en silencio, pero al oír las palabras de Katsuragi, levantó la vista. Un destello de sorpresa cruzó por su rostro. Realmente no esperaba que Katsuragi la defendiera en un momento como este. Sin embargo, rápidamente recuperó su expresión serena. Desde el principio supo que Katsuragi era así. Aunque sus facciones chocaran, aunque ella hubiera tramado arrebatarle el liderazgo, Katsuragi priorizaría el bien común y se negaría a atacarla cuando estuviera en una posición vulnerable. Por eso sabía que si Katsuragi fracasaba, ella tampoco lo habría expulsado de la clase A. Agradezco tu amabilidad, Katsuragi-kun, dijo Sakayanagi con tono firme. Sin embargo, las decisiones fueron mías, y la responsabilidad me corresponde a mí. No la eludiré. Asumiré la responsabilidad de este error de cálculo. Sin embargo, añadió Sakayanagi, mientras me quedaba solo en la escuela, tuve contacto con un estudiante de último año. Ese senpai me reveló cierta información. Hizo una pausa deliberada, como si quisiera aumentar la tensión. En el segundo semestre, el colegio realiza un examen especial, como es tradición. El festival deportivo. Podemos prepararnos con antelación. La habitación quedó en silencio al instante, tan quieta que podían oír los graznidos de las gaviotas fuera de la ventana. Katsuragi frunció ligeramente el ceño. ¿Un festival deportivo? Sí, asintió Sakayanagi. Si bien las reglas específicas se ajustan cada año, el contenido principal está relacionado con la capacidad física. Lo que significa que... Su mirada recorrió a todos, sus ojos azul-violeta ahora ardían con una luz abrasadora. Durante el próximo mes de vacaciones, podremos prepararnos. Quienes tengan buena condición física podrán aprovechar este tiempo para intensificar su entrenamiento. Quienes no la tengan y no puedan mejorar podrán encontrar una posición que se ajuste a sus necesidades.
Morishita Ai levantó la cabeza de golpe, con los ojos brillando como fuegos artificiales encendidos. ¿Eso significa que todavía tenemos una oportunidad? Por supuesto, asintió Sakayamagi. Es solo el primer semestre de nuestro primer año. Rendirse ahora sería un verdadero fracaso. La habitación quedó en silencio durante unos segundos, y luego... ¿Sí? Alguien gritó primero, seguido rápidamente por muchos otros que se unieron. Solo hemos bajado por ahora. Podemos volver a subir. Así es. Ya verás, Ikigaya. Las voces se alzaron una tras otra, y la tensa atmósfera en la sala finalmente comenzó a disiparse. Algunos apretaron los puños, otros enderezaron la espalda y otros intercambiaron sonrisas. El espíritu de lucha inquebrantable de los estudiantes de clase A. Morishita Ai se levantó de un salto de su silla y corrió al lado de Sakayamagi, agarrándola del brazo. Su rostro estaba lleno de emoción, sus ojos brillaban como si contuvieran estrellas. Sakayamagi-san. Gracias. Esta información es importantísima. Sakayamagi se tambaleó ligeramente por el tirón, golpeando el suelo con su bastón para estabilizarse, pero no mostró ninguna señal de disgusto. Simplemente negó con la cabeza con un atisbo de impotencia. Morishita-san, estás demasiado emocionada. Claro que estoy emocionada. Exclamó Ai con los ojos brillantes. Ahora tenemos un rumbo. Hay tantas cosas que puedo elegir hacer durante las vacaciones. Correr, nadar, ir al gimnasio. Con el ánimo renovado, la multitud comenzó a dispersarse, comentando el festival deportivo en pequeños grupos. Algunos empezaron a calcular el tiempo restante, otros discutían métodos de entrenamiento y otros ya hacían planes para ejercitarse juntos durante el descanso. Katsuragi se mantuvo a un lado, observando la escena con un silencioso suspiro de alivio. En ese preciso instante, Sakayamagi se apoyó en su bastón y caminó lentamente hacia él. Katsuragi-kun. Katsuragi se giró para mirarla. La mirada de Sakayamagi se posó en la bulliciosa multitud, con una leve sonrisa casi fantasmal en los labios. La división en la clase A era nuestra mayor debilidad. Unirnos ahora es la base para que esta clase pueda recuperarse. Katsuragi guardó silencio durante unos segundos antes de hablar lentamente. ¿De verdad ya no piensas ser el líder? Sakayamagi negó suavemente con la cabeza. Debo asumir la responsabilidad de este fracaso. Sin embargo, ella se volvió hacia él. Eso no significa que no piense en el bien de la clase A. Si puedo ser de ayuda, seguiré prestando mi apoyo. Katsuragi sostuvo su mirada, y el peso que había estado oprimiendo su corazón finalmente desapareció. Anteriormente, siempre le había preocupado que Sakayamagi saboteara las cosas debido a conflictos internos o que lo hiciera tropezar en momentos críticos. Pero ahora, al observar a la esbelta chica que tenía delante y sus ojos serios, Katsuragi sintió de repente que tal vez este fracaso había permitido a la clase A encontrar su verdadero rumbo. Con una clase unificada y las sugerencias de Sakayamagi, sintió que aún había un rayo de esperanza a pesar de haber sido degradados. Sí. Era solo el primer semestre del primer año. ¿Por qué desanimarse? Solo estar en la clase A al momento de graduarse en el tercer año lo decide todo. Katsuragi respiró hondo y enderezó la espalda. Mientras tanto, en la zona de la clase B, efectivamente se estaba celebrando una fiesta de la victoria. El aire estaba impregnado del aroma de la comida y de risas alegres. 40 estudiantes estaban repartidos en una docena de mesas. Algunos brindaban con sus vasos, otros elegían comida del buffet y otros se habían reunido para tomarse fotos de recuerdo. El ambiente era incluso más entusiasta de lo esperado. ¡Salud! Alguien dio el primer grito, seguido del eco de copas chocando y risas. Mako Amikura corrió al lado de Ichino con zumo de naranja, insistiendo en brindar, e Ichino se respondió con una radiante sonrisa. Kansaki Ryuji estaba de pie junto a la ventana con una taza de café, una leve sonrisa en los labios. Su personalidad era bastante introvertida, por lo que no se sentía del todo cómodo con escenas tan animadas. Pero observar estaba bien. Shibata Souta estaba acurrucado con algunos chicos, riendo histéricamente por algún chiste. Las chicas estaban reunidas en grupos, charlando animadamente sobre sus planes para las vacaciones.
Acababan de preguntarle a su profesora, Oshinomiya Sensei, que, aunque tendrían que asistir a clases durante una semana al regresar a la escuela, no habría exámenes. Sería solo una semana de clases seguida de un mes de vacaciones. Para los estudiantes, lo segundo que más les gusta es que la escuela explote. Lo primero es que no haya clases ni exámenes. Como era de esperar, todos estaban de muy buen humor. Como tutora de la clase, Oshinomiya Chie también participó en la reunión de la clase B de pie en medio del aula con un vaso de zumo en la mano, observaba la escena sin poder contener la sonrisa. Vaya, vaya, suspiró suavemente, con un tono nostálgico. Ascender de curso se siente bastante bien, ¿verdad? Al principio, no le preocupaban las clasificaciones escolares. Clase B o clase A, para ella eran prácticamente lo mismo. Pero al ver las radiantes sonrisas en los rostros de sus alumnos y escuchar sus risas sinceras, de repente sintió que esa sensación era realmente gratificante. Ah, claro, claro. Amikura Mako recordó algo de repente, con los ojos brillantes. Ikigaya-kun, ¿no tienes una cámara? La que usaste para fotografiar a las gaviotas en la cubierta. Mientras hablaba, varios estudiantes a su alrededor la miraron. Hachiman se sobresaltó e instintivamente se tocó el bolsillo. La cámara seguía ahí. No había ido a fotografiar gaviotas ese día. Lo tengo, pero, antes de que pudiera terminar, Mako lo interrumpió. Entonces tomemos algunas fotos. Exclamó Mako, aplaudiendo y vitoreando. Es una ocasión especial que todos ascendamos juntos a la clase A como no íbamos a tener un recuerdo. Esto provocó de inmediato un coro de aprobación. Sí, sí. Fotos, fotos. Una foto de clase. Es imprescindible. Ikigaya-kun, sácalo. La boca de Hachiman se crispó al ver a sus compañeros, repentinamente emocionados. Pero al ver esas caras expectantes, sacó la cámara del bolsillo. Bien. En cuanto alzó la cámara, Shibata Souta comenzó a dar instrucciones de inmediato. Vamos, vamos, todos juntos. Amikura, tú aquí. Kanzaki, muévete hacia el centro. Entre risas y bromas, los estudiantes se reunieron. Algunos se pusieron de puntillas, otros se inclinaron y otros hicieron el signo de la paz en tono de broma. Ichino se fue empujada hacia el centro de la multitud. Su cabello rubio fresa resaltaba especialmente bajo la luz del sol. Lucía una dulce sonrisa y sus brillantes ojos se curvaban formando hermosas medias lunas. ¿Están listos? Hachiman levantó la cámara, mirando los rostros sonrientes a través del visor. 3, 2, queso. El obturador hizo clic y el momento quedó congelado. Una más. Shibata Souta no estaba satisfecho. Una pose diferente esta vez. Ikigaya-kun, ven tú también. Deja que Oshinomiya Sensei la tome por nosotros. Así, Hachiman también fue empujado entre la multitud. Tomaron a otro, y luego a otro. Los chicos empezaron a hacer payasadas, las chicas se echaron a reír y todo el restaurante se llenó de un ambiente alegre. Tras la foto de grupo, Amikura Mako corrió de repente hacia Hachiman y lo agarró del brazo. Ikigaya-kun, ven, ven. Vamos a tomar uno contigo. Antes de que Hachiman pudiera reaccionar, lo arrastraron hasta la ventana. Mako saludó a la multitud. Ichinose. Ven aquí. Ichino se quedó un poco atónita, pero obedeció. ¿Qué es? Una foto juntos, por supuesto. Dijo Mako como si fuera lo más natural del mundo, y luego empujó a Ichinose hacia Hachiman. Ustedes dos juntos, yo me encargo. Las mejillas de Ichinose se sonrojaron ligeramente, pero ella se mantuvo obedientemente de pie junto a Hachiman. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, cayendo sobre ellos y proyectando sus sombras muy juntas en el suelo. Hachiman miró a la cámara con su habitual expresión apática. Ichinose estaba a su lado con una sonrisa amable, aunque las puntas de sus orejas estaban ligeramente teñidas de rosa. Mako sostenía la cámara, observándolos a través del visor, con una sonrisa que se ensanchaba. Varias chicas cercanas se inclinaron, susurrando y riendo disimuladamente. Kanzaki Ryuji estaba de pie no muy lejos, sacudiendo ligeramente la cabeza con una sonrisa cómplice. ¿Hemos terminado?, preguntó Hachiman. Casi, casi. Mako apretó el obturador. Una más.
Ichinose, acércate un poco más a Ikigaya. ¿Por qué tanta formalidad? El rostro de Ichinose se puso aún más rojo, pero siguió las instrucciones y dio un pequeño paso hacia Hachiman. Hachiman no reaccionó mucho, solo inclinó ligeramente la cabeza para mirarla. El obturador volvió a hacer clic. ¡Perfecto! Mako miró la pantalla de la cámara y asintió con satisfacción. Les enviaré las fotos a ambos más tarde. Ichinose emitió un suave y su mirada se desvió involuntariamente hacia Hachiman. Él estaba mirando hacia abajo, ajustando la configuración de la cámara, y no se percató de su mirada. Apartó la mirada, pero una vaga calidez le invadió el corazón. Es solo una foto entre amigos. Se lo repetía a sí misma. Pero era imposible ignorar esa calidez. La celebración continuó, pero la mirada de Oshinomiya Sensei permaneció fija en Hachiman. Rodeó la multitud con sigilo, se acercó a él y tosió levemente. Ejem. Hachiman se giró para mirarla. Oshinomiya le guiñó un ojo, con sus grandes ojos brillando con una chispa traviesa. Luego, dirigió su mirada al teléfono que sostenía en su mano izquierda. Hachiman se quedó atónito por un instante, pero luego se dio cuenta de algo. Sacó el teléfono del bolsillo y tocó la pantalla. Efectivamente, allí estaba, en silencio, un nuevo mensaje. Ikigaya-kun, hazle un favor a la profesora más tarde después de la fiesta, buscaré la oportunidad de invitar a Sae-chan a salir. Tú simplemente pasas por aquí. Me iré primero y luego me ayudarás a sacar la información. Quiero saber quién demonios cambió a Sae-chan. Su actitud últimamente es muy extraña, y la profesora está muy disgustada. Hachiman se quedó mirando el texto durante unos segundos, luego alzó la vista y se encontró con la mirada expectante de Oshinomiya. Dejó escapar un suave suspiro. Sensei. Su tono era de impotencia. Antes, Oshinomiya solo le había pedido que investigara, pero ahora le pedía que se enfrentara directamente a Chabashira. ¿Me estás pidiendo que sea un espía? Oshinomiya parpadeó, con una expresión inocente e inofensiva en el rostro. Oh, no lo llames espionaje. Es solo un pequeño favor para tu profesora. Además, eres la delegada de mi clase. Si vas a hablar con ella, creo que Sae-chan tiene una muy buena impresión de ti, seguro que no se negará a hablar contigo. La boca de Hachiman se contrajo. ¿Una buena impresión? Chabashira Sae tuvo una buena impresión de él. Él fue quien truncó su anhelo más preciado y la despertó de su sueño. Sin importar cómo se lo mirara, la expresión buena impresión no encajaba. Pero Oshinomiya ya se había dado la vuelta y se había marchado, dejando solo una ligera estela de luz y un por favor flotando en sus oídos. Hachiman se apoyó en la ventana, observando cómo su figura desaparecía entre la multitud, y negó suavemente con la cabeza. Aún así, ir a ver a Chabashira Sensei no era algo descabellado. Pensó en Iratsuka Shizuka, de la preparatoria Sobu. Aunque a menudo era brusca, moralista y físicamente agresiva con él, Hachiman sabía que se preocupaba por él y lo comprendía mejor que nadie. Quizás por conocer a Iratsuka Sensei, no sentía aversión hacia las profesoras de 30 y tantos años. Probablemente estaba acostumbrado. Y Chabashira Sae. La mirada de Hachiman se posó en el mar azul que se veía por la ventana, y la imagen de la mujer apareció en su mente. Cabello largo y negro, expresión fría, siempre con un aura que advertía a la gente que no se acercara. En el aula de la élite original, su reputación no era buena. Manipulaba a los estudiantes, hacía lo que fuera necesario, había perdido su brújula moral. También la conocían por su obsesión con el gran Orikita o por su disfraz de conejita en el festival cultural. Pero ahora, debido a su apariencia, Chabashira parecía haber cambiado. Parecía más un ser humano. Hachiman frunció ligeramente el ceño. Si eso fuera cierto, no significaría que él, Ikigaya Hachiman, también tenía el potencial para ser profesor o educador. En cuanto le surgió este pensamiento, el propio Hachiman quedó atónito. Profesor, educador, sacudió la cabeza rápidamente, como si intentara ahuyentar el pensamiento aterrador. No. Casi caigo en la trampa. El ideal supremo de Ikigaya Hachiman era ser un amo de casa, un hombre apoyado por una esposa ejemplar. ¿Cómo iba a trabajar? ¿Cómo iba a convertirse en un simple empleado de una empresa? Demasiado aterrador, realmente demasiado aterrador.
Hachiman tomó un sorbo de café, intentando calmarse. Justo en ese momento, su teléfono vibró de nuevo. Miró la pantalla. Era un nuevo mensaje de Oshinomiya. Mañana a las 3 p.m., en la cafetería del tercer piso del barco. Ya he concertado la cita con Sae-chan, te dejo el resto a ti, Ikigaya-kun. Hachiman se quedó mirando el emoticono durante unos segundos, con los labios temblando. Eso fue rápido. Salió del chat con Oshinomiya, abrió sus contactos, encontró el nombre de Chabashira Sae y escribió rápidamente. Chabashira Sensei, está libre mañana a las 3 de la tarde. Oshinomiya Sensei me pidió que le transmitiera unas palabras. Poco después de enviar el mensaje, su teléfono vibró. Abrió la pantalla. Era la respuesta de Chabashira. Entendido. Casualmente, yo también tengo algo que decirte. Nos vemos mañana en la cafetería a las 3 de la tarde. Hachiman se quedó un poco desconcertado. ¿Ella también quiere decir algo? Pensó un momento y continuó escribiendo. Chabashira Sensei, ¿se ha dado cuenta de que usted y Orikita Susune son muy parecidos? Especialmente en su forma de pensar. Tras enviar el mensaje, esperó un momento. Esta vez, la respuesta tardó un poco. ¿En qué me parezco?, preguntó Chabashira. Los labios de Hachiman se curvaron ligeramente. Estaba a punto de responder cuando apareció el siguiente mensaje de Chabashira. No importa, hablaremos cuando nos veamos mañana. Hachiman guardó su teléfono y no volvió a responder. Pero Chabashira guardó un breve silencio a raíz de aquel mensaje. Se apoyó en la ventana, con un cigarrillo sin encender en la mano y la mirada fija en la pantalla del teléfono, mientras otra escena afloraba en su mente. Fue el 10º día del primer mes después de la inscripción. Ese día, estaba de mal humor, consciente de que la clase D de este año seguía siendo un desastre, peor que las 2 clases anteriores que había dirigido. Habían perdido los 500 puntos de clase en tan solo 10 días. Desanimada, subió sola a la azotea a fumar. Recordaba que el viento era muy fuerte y le despeinaba. Se apoyó en la barandilla y fumó un cigarrillo tras otro. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Eran Orikita Susune y Ikigaya Hachiman. En aquel entonces, Susune era bastante inexperta, y fue desde ese momento que quiso comprarle a Hachiman la verdad sobre la información de la escuela. Chabashira fue el testigo. Sin embargo, al principio, Orikita intentó alejarla. Sus palabras fueron: Chabashira Sensei, ¿podría bajar primero? Tengo algunas cosas que decirle. En aquel entonces, Orikita Susune intentó, de hecho, echarla directamente del tejado a patadas. Podría decirse que era la primera vez que un estudiante la descartaba de forma tan tajante. Al pensar en esto, Chabashira Sae no pudo evitar soltar una carcajada. Reía de exasperación. Guardó el teléfono, volvió a encender el cigarrillo y dio una profunda calada. Ikigaya Hachiman dijo que ella y Orikita Susune eran similares. Chabashira negó con la cabeza, exhalando una bocanada de humo. ¿En qué se parecían? Al menos, ella no era tan inepta socialmente como esa niña. El humo blanco flotaba lentamente en el aire, y la luz del sol proyectaba sombras difusas sobre su rostro a través de la bruma. Chabashira Sae se apoyó en la ventana, contemplando el mar a lo lejos, con una leve sonrisa indescifrable en los labios. Mañana a las 3 de la tarde. Ella sí que tenía algo que decirle a ese hombre. Al anochecer, Ichinose Onami regresó a su dormitorio. Pero en cuanto se sentó en su escritorio, su teléfono vibró. Lo abrió y vio un mensaje de Mako Amikura. Ichinose. Las fotos están aquí. E inmediatamente después, aparecieron varias fotos. La primera fue la foto de clase. 40 personas apiñadas, todas con una sonrisa radiante. Ichinose miró la foto, incapaz de evitar que una sonrisa se dibujó en sus labios. La segunda y la tercera fueron varias fotos espontáneas y graciosas. La cara divertida de Shibata Souta quedó perfectamente capturada, provocando la risa de Ichinose. Entonces apareció la última foto. El dedo de Ichinose se detuvo. En la foto, Hachiman posaba frente a la cámara con su habitual expresión apática. Ella estaba a su lado con una dulce sonrisa, y la luz del sol en su rostro hacía que sus brillantes ojos parecieran excepcionalmente tiernos.
La distancia entre ellos era mínima, lo suficientemente corta como para que ella pudiera ver los destellos de luz en su hombro. Poco después, apareció otro mensaje de Marco. No hace falta que me des las gracias. Ichinose se quedó mirando el texto, atónita, durante varios segundos. No hay que darle las gracias. ¿Darle las gracias por qué? Parpadeó, y las escenas de la sesión de fotos de la tarde pasaron por su mente. La sonrisa traviesa de Mako mientras la empujaba hacia Hachiman, la forma en que las otras chicas susurraban y reían, y la mirada significativa de Kansaki-kun. Las mejillas de Ichinose empezaron a arder. Abrió la boca para decir algo, pero se dio cuenta de que estaba sola en la habitación. Volvió a mirar la foto en la pantalla de su teléfono. La luz del sol era perfecta, las sonrisas eran perfectas, todo era perfecto. Pero Mako seguramente había malinterpretado algo. Ella y Kigaya-kun eran simplemente muy buenos amigos, compañeros de armas y compañeros de clase que se entendían. Eso era todo. Ichinose se dijo eso a sí misma. Pero su dedo pulsó suavemente la opción guardar foto. Guardado en el álbum. La notificación apareció fugazmente en la pantalla. Ichinose la miró, atónita por unos segundos, y luego suspiró suavemente. No sabía por qué la había guardado. Simplemente sintió que la foto estaba muy bien tomada. Eso era todo. Dejó el teléfono sobre la mesa y contempló el cielo mientras oscurecía. El resplandor del atardecer teñía el mar de un cálido color naranja, que brillaba con belleza. Al mirar el mar, otra imagen afloró. La calidez que sintió esa mañana al estar junto a Hachiman, cuando el sol los iluminaba. ¿Qué era esa sensación? No sabría decirlo. Simplemente sentía que si las cosas pudieran seguir así para siempre, sería maravilloso. La pantalla del teléfono se apagó, pero aquella foto yacía ahora en silencio en su álbum. Capítulo 152. Kusida Kikyo. Solo él. Al día siguiente de terminar los exámenes, el sol seguía brillando con la misma intensidad de siempre. Dentro de la residencia estudiantil, Ikigaya Hachiman se apoyó en la ventana, con el teléfono en la mano. En la pantalla se veía el mensaje que Oshinomiya Chie le había enviado la noche anterior. Las 3 p.m., en la cafetería. Se encontraría casualmente con Chabashira Sae. Se quedó mirando el texto durante unos segundos y dejó escapar un leve suspiro. El encuentro con Chabashira no suponía ningún problema. Al fin y al cabo, ya tenía una cita con ella. El problema radicaba en que Oshinomiya necesitaba que actuara. Quería investigar quién había cambiado a Chabashira, y él no podía permitirse el lujo de exponerse todavía. Una vez que Oshinomiya se diera cuenta de que el culpable era él, dada la personalidad de esa profesora, probablemente perdería la cabeza en el acto. Aunque últimamente se había comportado con bastante normalidad, incluso con un aire de loto blanco similar al de Kusida, Ikigaya sabía muy bien que cuando a las personas de ese tipo se les toca una fibra sensible, la reacción suele ser aterradora. Sobre todo cuando una mejor amiga a la que no había podido cambiar durante más de una década era repentinamente transformada por otra persona. Tan solo pensarlo me daba escalofríos. Por lo tanto, tenía que dar una actuación convincente esa tarde. Necesitaba encontrar a un estudiante que lo acompañara al encuentro casual, fingiendo que simplemente pasaban por allí, y realizar una actuación impecable frente a Oshinomiya. Después, despediría al estudiante y se quedaría a conversar con Chabashira. Pero la pregunta era, ¿quién? Apoyado contra la ventana, Ikigaya repasó rápidamente a los candidatos en su mente. Karuizawa Kei. La persona que más confiaba en él, y la única chica que le había dicho proactivamente que podía oír su voz interior. Confiable, obediente y una actriz decente. El problema, sin embargo, era que ella era demasiado de él. Si Oshinomiya se fijaba en ella, podría establecer conexiones. Incluso podría intentar buscar a Karuizawa en privado. Siguiente opción. Kusida Kikyo. Poseía excelentes dotes interpretativas, una gran capacidad de adaptación y, dado que se reunían a diario para el grupo Dragón, se conocían bien. Sin embargo, su relación con Kusida se había distanciado un poco últimamente. Tal vez podría aprovechar esta oportunidad para encontrarse. Además, con respecto al incidente anterior con Ayanoku Kiyotaka, ella le había enviado un mensaje directo diciéndole que le debía un favor.
Este era el momento perfecto para que se lo devolviera. Por supuesto, también estaba Matsushita Chiaki. Prácticamente todos sabían ahora que Matsushita se había aliado con él, lo que la convertía en la opción más conveniente. Pero ella apenas se había unido al círculo íntimo. Su química aún no estaba del todo desarrollada. Sí arruinaba la actuación. En cuanto a Orikita Suzune, Sakura Airio y Chino Seonami, quedaron fuera. Con la personalidad de Orikita, pedirle que actuara era más difícil que pedirle que resolviera una ecuación compleja. Sakura era demasiado tímida. Se derrumbaba en cuanto la situación se ponía tensa. Y Chino Se, no es que actuara mal, pero Ikigaya sentía que no era correcto involucrarla en ese tipo de plan. Además, tendría que despedirla después, y una estrategia de usar y desechar podría ser que alguien tan sensible como Ichino Se le diera demasiadas vueltas a las cosas. Ikigaya apartó sus pensamientos y miró el escritorio. Allí había 3 pequeños trozos de papel arrugados. Permaneció en silencio durante 2 segundos, luego extendió la mano, recogió las 3 bolas de papel y las hizo rebotar entre sus dedos. Echemos suertes. Dejemos que el destino decida. Justo en ese momento, la voz de Kansaki Ryuji provino de detrás de él. Ikigaya-kun, ¿qué estás haciendo? Ikigaya giró la cabeza y vio a Kansaki salir del baño, con gotas de agua aún en la cara, claramente recién lavado. Su mirada se posó en las 3 bolas de papel que Ikigaya sostenía en la mano, y arqueó ligeramente una ceja. ¿Qué son esas? Ikigaya hizo una pausa por un segundo antes de responder con sinceridad. Son para sortear. Kansaki parpadea. ¿Sorteo? Sí, dijo Ikigaya, extendiendo las 3 bolas de papel sobre la mesa. Necesito encontrar una chica con quien salir esta tarde. Hay demasiadas candidatas y no me decido, así que dejo que el destino elija. La expresión de Kansaki se convirtió al instante en un espectáculo digno de contemplar. Miró fijamente las 3 bolas de papel, luego a Ikigaya. Abrió la boca, pero durante un buen rato no pronunció palabra. Pasaron varios segundos antes de que hablara con un tono de absoluta incredulidad. ¿Quieres decir que vas a hacer un sorteo para elegir a una de 3 chicas para salir contigo? Correcto. Kansaki guardó silencio. Se acercó a la ventana y miró a Ikigaya con un torbellino de emociones complejas. Sorpresa, envidia y un rastro de inexplicable admiración. Aunque sabía que Ikigaya y Chino Se no eran pareja y que simplemente eran muy amigos, la escena que tenía ante sí superaba su imaginación. No, en serio. ¿Estás echando suertes para elegir una concubina? Ni siquiera mi padre, que era muy rico, hizo algo así. Kansaki respiró hondo, intentando calmarse. Ikigaya-kun, ¿puedo preguntar cuáles son esas 3 chicas? Ikigaya lo pensó y decidió que no había razón para ocultarlo. Karuizawa Kei de la clase de Kusida Kikyo, también de la clase de Matsushita Chiaki, también de la clase de... La expresión de Kansaki se volvió aún más compleja. Las 3 eran chicas de la clase D y todas eran, bueno, Karuizawa era esencialmente el núcleo del grupo de chicas de la clase D, Kusida era el angelcito universalmente reconocido, y aunque Matsushita era discreta, se rumoreaba que su belleza era de primera categoría. Kansaki sintió de repente una punzada de amargura. Entonces, formuló sus palabras con cuidado, esto es, una cita. No es una cita, Ikigaya negó con la cabeza. Necesito que me ayuden a fingir. No puedo explicar la razón específica, pero no tiene nada que ver con el romance. Ah, claro. Kansaki asintió con comprensión, sin indagar más. Pero en su interior, no pudo evitar maravillarse. Cita o no, el hecho de que 3 chicas estuvieran dispuestas a ayudar hasta el punto de tener que sortearlas era impresionante en sí mismo. En esta escuela, tener a 3 personas dispuestas a actuar por ti no era algo que cualquiera pudiera lograr. Entonces, continúa con tu dibujo. Kansaki le dio una palmada en el hombro a Ikigaya, con un tono que denotaba una genuina envidia. No te molestaré. Dicho esto, volvió a su escritorio y abrió un libro. Pero al cabo de unos segundos, no pudo evitar volver a mirar las 3 bolas de papel que Ikigaya sostenía en la mano. 3. En realidad eran 3. Kansaki suspiró suavemente y volvió a bajar la cabeza, fingiendo leer.
Pero su mente no encontraría la paz en mucho tiempo. Ikigaya no se percató de la agitación interna de Kansaki. Su atención estaba fija en las 3 bolas de papel. Justo cuando iba a coger una al azar, su teléfono vibró. Tocó la pantalla. Era un mensaje de Kusida. Solo había un símbolo. Ikigaya se quedó mirando ese punto durante unos segundos. Un punto. Ni un signo de interrogación, ni un signo de exclamación, solo un simple punto. Esto era extraño. Dada la personalidad de Angelito de Kusida y su deseo de ganarse el favor de los demás, sus mensajes siempre estaban meticulosamente diseñados. Partículas, emojis y una puntuación perfectamente colocada. Un punto solitario significaba que lo había enviado por error, o... Su estado mental era muy complejo. Ikigaya permaneció en silencio durante 2 segundos y luego se guardó las 3 bolas de papel en el bolsillo. Es ella. Salió del chat y redactó un nuevo mensaje. Nos vemos en la cubierta a las 14:30. Necesito tu ayuda para algo. Menos de 10 segundos después de enviarlo, llegó la respuesta de Kusida. Bueno. Breve y conciso. Al leer ese de acuerdo, Ikigaya sintió una sutil sensación. En la historia original, ella era una chica de 2 caras, un ángel por fuera y una persona oscura por dentro, dispuesta a usar cualquier medio para mantener su fachada. Pero después de interactuar con ella durante un tiempo, sintió que en realidad era bastante sencilla. Olvídalo, ya me ocuparé de ello cuando llegue el momento. A las 2:30 de la tarde, el sol estaba en su punto justo. Ikigaya llegó a la cubierta 5 minutos antes. Reinaba un silencio mucho mayor de lo habitual. No se veía a ningún otro estudiante, aunque el graznido ocasional de una gaviota resonaba en el aire. Se apoyó en la barandilla y esperó. Exactamente a las 2:30 p.m., se oyeron pasos detrás de él. Ikigaya se giró y vio a Kusida Kikyo caminando hacia él. Hoy llevaba la chaqueta roja del colegio, pero la mirada de Ikigaya se fijó en su camiseta. No era la blanca habitual, sino una camiseta interior naranja que parecía increíblemente fresca. Ikigaya se quedó un poco desconcertado. Kusida-san, comenzó, tu camisa. Kusida se acercó a él, bajó la mirada hacia su ropa y le dedicó una linda sonrisa. ¿Qué, es raro? No es raro, Ikigaya escogió sus palabras con cuidado. Solo recuerdo que Sato Maya y Karuizawa llevaban algo parecido. ¿Estás intentando conseguir un look de chica? Kusida soltó una risita, sin responder directamente, sino simplemente diciendo, pensé que sería interesante. Interesante. Ikigaya observó su perfil, con la mente trabajando a toda velocidad. El estado de ánimo de Kusida hoy era extraño. Normalmente, cuando aparecía ante los demás, lucía esa sonrisa angelical perfecta, con ojos dulces y una postura elegante. Ahora, aunque la sonrisa seguía ahí, carecía de esa cualidad de servicio. Se percibía un dejo de cansancio. Y la camisa naranja. Definitivamente, ese no era su estilo habitual. Ikigaya comprendió de repente. Últimamente, Kusida había estado bajo mucha presión. Lo había presentido hacía tiempo. Las discusiones del grupo Dragón, las amenazas de Ayanokuji Kiyotaka y lo que había dicho ese día en el grupo Dragón. Debido al riesgo que representaba Ayanokuji, no podía desahogarse como en la historia original. No podía ir por ahí pateando barandillas e insultando a la gente. Así que buscaba otras alternativas. Cambiar de ropa y de imagen era probablemente una de ellas. Ikigaya guardó silencio durante unos segundos antes de hablar lentamente. Kusida-san, si tienes algo que quieras decir, puedes enviarme un mensaje. O escribirlo. Quizás te ayude a desahogarte. Kusida giró la cabeza y lo miró. Un destello de compleja emoción brilló en sus ojos color borgoña. Pero rápidamente apartó la mirada y negó con la cabeza suavemente. En la secundaria, solía tener un blog, dijo, como si hablara consigo misma. Luego se detuvo, sin continuar. Pero Ikigaya sabía lo que quería decir. En la historia original, Kusida usaba un blog para plasmar sus verdaderos pensamientos, sus quejas sobre sus compañeros y su aversión a las relaciones hipócritas. Pero el blog fue descubierto, su verdadera naturaleza quedó al descubierto y, a ojos de todos, se convirtió en una traidora hipócrita. ¿Llevar un diario? No era seguro.
Si lo descubrían, sería como el incidente del blog. Enviarle mensajes tampoco era seguro. Si se dejaba llevar por la emoción de escribir y se lo reenviaba accidentalmente a otra persona, la idea era aterradora. Ikigaya guardó silencio durante unos instantes y luego dijo: si hacer eso te causa estrés, ¿por qué no intentas cambiar? Probablemente no pueda hacerlo, lo interrumpió Kushida, con un tono que denotaba una inusual determinación. Ikigaya la miró y no dijo nada más. Se dio cuenta de que Kushida también era increíblemente terca. Tal vez su terquedad estaba al mismo nivel que la de Chabashira. Pero por parte de Chabashira, al menos se había logrado un avance significativo: usar la grabadora de voz, la verdad y el trauma del pasado. En cuanto a Kushida, él aún no había encontrado ese avance. El hecho de que él conociera su verdadera cara se veía contrarrestado por el hecho de que ella pudiera oír su corazón. Y su relación actual era demasiado familiar. Una táctica como Kushida-san, no querrías que ocurriera XXX, ya no era apropiada. Mientras Ikigaya pensaba, Kushida habló de repente. Ikigaya-kun. ¿Sí? Kushida se giró para mirarlo. La luz del sol entraba a raudales por detrás, envolviéndola en un suave halo. La camisa naranja lucía excepcionalmente vívida bajo la luz, haciendo que su piel pareciera aún más pálida. Ahora que la clase B ha ascendido a la clase A, ¿se considera que su tarea está completa?, preguntó. Ikigaya quedó atónito. ¿Tarea? ¿Qué tarea? ¿Quién me dio una tarea? Recordó rápidamente los sucesos de los últimos días. Entonces lo comprendió. Durante la reunión del grupo Dragón, le había contado a Kushida el motivo del cambio de humor de Ichinose. El mensaje que le envió decía que Ichinose sentía que quizás se iría pronto. Y Kushida podía oír su corazón. Sabía que era un transmigrador. Entonces, ella le preguntaba, ¿estaba a punto de irse? Creía erróneamente que, como la clase B había llegado a la clase A, él iba a marcharse. Ikigaya miró a Kushida a los ojos. En esos ojos color bolgón ahora había una emoción que no lograba definir. No era preocupación, ni reticencia. Era una especie de confirmación. Como si ella le preguntara si aún estaba allí. Ikigaya se dio cuenta de repente de que el mensaje que envió ese día podría haber presionado a Kushida. Ella ya estaba ansiosa por su verdadera identidad y las amenazas de Ayanokuji. Y para colmo, un transmigrador a punto de irse. Ikigaya guardó silencio durante 2 segundos antes de hablar. Kushida-san, ¿por qué no intentas hablar más con Horikita? Si le contaras algunos de tus verdaderos sentimientos. No, Kushida negó con la cabeza con voz tranquila. 1 o 2 veces no pasa nada, pero si lo hago con demasiada frecuencia, Horikita me ignorará. Ikigaya guardó silencio. Cierto. Dada la personalidad de Horikita, aunque ella y Kushida habían formado un pequeño grupo, esa relación se basaba en la utilidad mutua y el interés común. Si Kushida realmente le mostrara todo su lado oscuro, Horikita probablemente frunciría el ceño y luego, lo ignoraría. O mejor dicho, si quieres recibir comentarios mientras insultas a alguien, ¿de verdad crees que Horikita es la persona indicada para dártelos? Kushida-san, en serio, eres demasiado ambicioso. Pensándolo así, realmente no había mucha gente que pudiera aceptar completamente a Kushida. Ikigaya sintió de repente una oleada de emoción. Kushida lo miró y suspiró suavemente. El suspiro fue débil, disipado en el aire por la brisa marina. Podía sentir que Ikigaya había notado sus cambios de humor y que su estrés estaba llegando a su límite. Y parte de esa presión provenía, en efecto, de él. De la idea de que podría irse. Aunque había formado un grupo con Horikita Suzune, Karuizawa y Sakura, y aunque les había mostrado su verdadera personalidad, aún no podía abrirles su corazón por completo. Sabía que, una vez que revelara su verdadero ser, su opinión sobre ella probablemente empeoraría aún más. Así pues, las personas que podían aceptarla tal como era eran muy pocas. Y, por el momento, la única con la que se había topado era, quizás, Ikigaya Hachiman. Los dos permanecieron en silencio durante unos segundos. Entonces Ikigaya sacó una pequeña libreta de su bolsillo. Abrió una página nueva, tomó un bolígrafo y garabateó rápidamente una línea de texto antes de entregársela a Kushida. Kushida bajó la mirada.
El me voy que mencioné la última vez era mentira. Por ahora no me voy a ninguna parte. O mejor dicho, no estoy seguro de cuándo me iré. Las pestañas de Kusida revolotearon ligeramente. Ikigaya continuó escribiendo. Además, Kusida, en realidad puedes oír mi voz interior, ¿verdad? Tras escribir esto, giró el cuaderno para que Kusida pudiera verlo con claridad. Las pupilas de Kusida se contrajeron ligeramente. Miró a Ikigaya con incredulidad. ¿Lo sabe? ¿Sabe que puedo oír su corazón? Entonces eso significa. Un sinfín de pensamientos cruzaron por la mente de Kusida. Los exámenes de las clases A y C. ¿Por qué estaban tan convencidos de que los VIP seguían un patrón? ¿Por qué eran tan implacables en deducir ese patrón? Así que eso fue todo. Ikigaya estaba usando su voz interior para engañarlos. De repente, Kusida sintió que todo aquello que antes no entendía ahora le resultaba perfectamente claro. Pero en ese momento no tenía tiempo para reflexionar sobre ello. Se quedó mirando a Ikigaya, esperando su reacción. Ikigaya no habló, sino que continuó escribiendo en el cuaderno. No sé cuándo me iré, pero no creo que sea demasiado pronto. Porque hizo una pausa, con la punta de la pluma apoyada en el papel por un segundo, y luego continuó. Todavía no tengo experiencia en cómo relacionarme con chicas. Si me voy ahora, no podré conseguir una fuente de sustento que me mantenga en el futuro. Al leer esa frase, a Kusida no se le escapó una leve sonrisa. Su sustento. Hay que apoyarlo. Este tipo sigue pensando en esto, incluso ahora. Ella miró a Ikigaya con una mirada compleja. ¿Te gusta tanto ser una sanguijuela? Ikigaya sintió con expresión seria. Por supuesto. No quiero convertirme en un esclavo corporativo. Kusida se quedó sin palabras. Pero de repente se dio cuenta de que, después de comunicarse con Ikigaya por escrito, la opresión en su corazón parecía haber disminuido considerablemente. No era porque hubiera recibido un gran consuelo. Era porque sabía que él no se iría tan pronto. Sabía que seguía allí. Ikigaya continuó escribiendo. Si ocurre algo, puedes escribirme. Sobre todo si te preocupa un posible ataque de Ayanoku Kiyotaka, puedes acudir a mí. Kusida leyó las palabras y asintió levemente. Lo entiendo, dijo. Entonces su mirada se posó en el cuaderno de Ikigaya. Además de su conversación, había filas de números, densamente agrupados, que parecían algún tipo de estadística. ¿Qué es eso?, preguntó ella. Ikigaya bajó la mirada. Un resumen para la clase B para este examen. Volteó el cuaderno y señaló los números mientras explicaba. Los VIP de los grupos Serpiente, Oveja y Rata eran todos de la clase B, y todos permanecieron ocultos. Como las otras clases adivinaron mal, ganamos 50 puntos de clase por cada grupo, y cada VIP recibe una recompensa de 1.000.000 de puntos. Kusida asintió, escuchando atentamente. No había necesidad de hablar sobre la situación de la clase D. La razón por la que solo había salido esa tarde era porque la clase D ya había tenido una fuerte discusión. En definitiva, Hirata Yousuke esperaba que los estudiantes de los 5 grupos que alcanzaron el resultado 1 aportaran 100,000 puntos cada uno, que se distribuirían entre los otros 6 grupos que terminaron antes. La razón por la que no fueron 7 fue porque Koenjiro Kusuke, del grupo Mono, cubrió la diferencia de puntos por sí mismo. Así pues, en comparación con la clase D, las estadísticas de la clase B se parecían mucho más a un examen real. Entonces los grupos Dragón y Vaca alcanzaron el resultado 1. Los VIP de esos dos grupos reciben 1.000.000 cada uno, así que 2.000.000 en total, continuó Ikigaya. Quien adivinó quién era el VIP del grupo Conejo fue Orikita. Obtuvimos 100 puntos y tenemos que pagarle. Ikigaya hizo una pausa y escribió un número en el cuaderno. El equivalente a 50 puntos de clase. Kusida miró el número y calculó rápidamente en su cabeza. Equivalente a 50 puntos. Según las normas de la escuela, eso es un pago mensual hasta la graduación. 3 años, así que quedan 33 meses. 33x 200.000 igual 6.600.000. En realidad eran 6,6 millones. Finalmente, 12 miembros regulares alcanzaron el resultado 1, añadió Ikigaya.
500.000 cada uno, sumando un total de 6 millones. Sumó los números en el cuaderno y se lo empujó a Kusida. 3M, 2M, 1M, 6M igual 12 millones. Kusida se quedó mirando el número, en silencio durante varios segundos. 12 millones. Solo por un examen. Este tipo, Ikigaya Hachiman, realmente es. Apartó la mirada y dijo en voz baja: Horikita confía mucho en ti. En cuanto la eligieron como VIP, te lo dijo inmediatamente. Ikigaya sintió. Sí, Horikita Susune era la persona más importante del grupo Conejo, y Ikigaya había hecho arreglos para que un estudiante de la clase adivinara quién era para asegurar los 100 puntos. Esta vez obtuvo una buena ganancia, dijo Ikigaya. El equivalente a 50 puntos durante 33 meses, lo que suma un total de 6,6 millones. Los ojos de Kusida se abrieron ligeramente. Aunque acababa de hacer los cálculos mentalmente, aún sentía una punzada de amargura. Miró a Ikigaya, sin saber qué decir por un momento. En este examen, Horikita Susune claramente no había hecho mucho, y Kusida sentía que no había lugar para que ella interviniera. Sin embargo, Horikita de repente tenía 6,6 millones. Envidia. Maldita sea. Así que Horikita logró todo eso solo por haber sido seleccionado como VIP. Eso sí que es ser un VIP. Realmente son privilegiados. Ikigaya sacó 2 tarjetas de puntos de su bolsillo y se las ofreció a Kusida. Este es para Horikita, 6,6 millones, dijo, señalando uno, y luego indicó el otro. Este es para Matsushita Chiaki, 1 millón. La tarifa por su ayuda. Kusida miró fijamente las 2 tarjetas, en silencio. Matsushita Chiaki. Esa chica que parecía una integrante más del grupo de chicas de Karuizawa podía obtener 1 millón de puntos. Ella alzó la vista hacia Ikigaya, con un tono cargado de complejidad. Matsushita, se ha puesto de tu lado. Ikigaya no lo negó. Si Horikita deja la clase D, ella es la candidata para reemplazarla. Kusida guardó silencio. Sabía que Matsushita no era ingenua. Tenía la suficiente perspicacia como para darse cuenta de que la chica era una cerda devorando a un tigre. Pero oír a Ikigaya decirlo con tanta franqueza aún despertó en ella un rastro de celos. ¿Es Matsushita más inteligente que yo? No, simplemente no le gustaba usar su cerebro. Pero Matsushita sí era más tranquila, más cautelosa y más apta para el papel de disidente. Kusida respiró hondo, reprimiendo las emociones que la embargaban. Entonces, ¿puede Matsushita oír tú? Kusida dejó la frase inconclusa. Quería preguntar si Matsushita también podía oír el corazón de Ikigaya. No, dijo Ikigaya rápidamente. En cuanto me di cuenta de que podías oírlo, me contuve. Ella no oyó nada, ya veo. Así que, Ikigaya Hachiman, ¿de verdad empezaste a mentir o a controlarte deliberadamente cuando descubriste que otras chicas podían oír tu corazón? ¿Pero acaso eso no demuestra también que, aunque Matsushita es inteligente, todavía no puede superarme en este aspecto? Al pensar en esto, el ánimo de Kusida se sintió repentinamente más ligero. Ikigaya no notó el cambio en el estado de ánimo de Kusida. Su atención estaba puesta en las 2 tarjetas de puntos. Los ingresos totales de la clase B por este examen fueron de 12 millones. El soborno a Koenjiro Kusuke costó 1 millón, más 1 millón para Matsushita y 6,6 millones para Horikita. El monto final que ingresó a los fondos de la clase B fue de 3,4 millones. Sin embargo, también le había prestado a Ryuen Kakeru 2 millones de puntos, con la condición de que se los devolviera en cuanto terminara el examen. Esta cantidad de puntos no se contabilizó como gasto del examen. Al fin y al cabo, se trataba simplemente de un préstamo y un reembolso. Mientras pensaba esto, el teléfono de Ikigaya vibró. Bajó la mirada, con una leve sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. Una notificación de transferencia apareció en la pantalla. DIN. Tu cuenta privada ha recibido 2,4 millones de puntos. Remitente: Ryuen Kakeru. Fue la transferencia de Ryuen. Y fue por 2,4 millones. Incluso devolvió los 400.000 que había pedido prestados en la escuela. Parecía que tenía todos los fondos. Kusida, al observar su expresión, no pudo evitar preguntar: ¿pareces estar de buen humor?
Ikigaya sintió. Sí, los fondos para los gastos de este examen ya están listos. Hizo una pausa, con la mirada fija en el mar a lo lejos y un tono pensativo. Sin embargo, aún queda un ingreso por procesar. Kusida lo miró, esperando que continuara. Ikigaya sabía que a Kusida le interesaba recopilar secretos e información sobre los demás. Hablar con ella sobre esto podría, de hecho, reducir su estrés. Tras unos segundos de silencio, Ikigaya habló lentamente. Durante el examen de la isla desierta, obtuve pruebas de Ryuen de que Hashimoto Masayoshi traicionó a la clase a una grabación. La ceja de Kusida se crispó ligeramente. Entonces, durante el examen de la isla, fue Hashimoto de la clase A. Sí, fue él quien traicionó a la clase A. Claro que, incluso si no lo hubiera hecho, la información del líder de la clase A se habría descubierto de todos modos. Pero como los traicionó, la evidencia sigue siendo válida. Ya veo. Entonces Hashimoto-kun es realmente terrible. Y según la comprensión que Kusida tenía de Ikigaya, ahora que tenía la evidencia, seguramente optaría por venderla. Intercambiarla por algunos puntos de confianza. ¿Quieres vendérselo a Sakayanagi Arisu? Adivinó ella. Ikigaya sintió. Sakayanagi es, sin duda, la compradora más adecuada. Simplemente no sé si todavía tiene los puntos suficientes para comprarlo. Exacto. Sakayanagi ya no era el representante de la clase A, y esta seguía agobiada por una deuda masiva de 52,8 millones. Y ahora la clase A incluso había descendido de categoría. ¡Qué trágico! Tal vez sintiendo cierta compasión por la clase A, ambos permanecieron en silencio por unos instantes. La brisa marina pasó entre ellos, trayendo consigo un leve aroma salado. Kusida miró el perfil de Ikigaya y de repente sintió que aquel hombre era realmente complejo. Anhelaba ser un amo de casa, pero a la vez realizaba cálculos sumamente astutos. Sabía que ella era hipócrita, pero aún así intentaba ayudarla. Por la conversación que acababan de tener, se dio cuenta de que él, a su manera, la estaba tratando. Aunque ella malinterpretó que él se iba, él ya había considerado el futuro y organizado los puestos de todos. Incluso había preparado un sucesor en caso de que Horikita dejara la clase D. Ikigaya-kun, habló de repente Kusida. Ikigaya se giró para mirarla. Ella, encontrándose con su mirada, dijo en voz baja: «Gracias». Ikigaya se quedó perplejo por un momento, luego negó con la cabeza. «No tienes que darme las gracias». Hizo una pausa, con un tono de una inusual sinceridad. «Mientras siga en esta escuela, si de verdad tienes algún problema, puedes acudir a mí cuando quieras». Kusida lo miró a la cara y permaneció en silencio durante unos segundos. Luego asintió levemente. «De acuerdo. Pero si quieres agradecérmelo, acompáñame al café dentro de un rato y devuélveme el favor», añadió Ikigaya. «No querrás seguir debiéndome algo, ¿verdad?» Kusida. «Devuélvele el favor». Entonces, ¿era esa la verdadera razón por la que la había llamado? Kusida había sentido que el ambiente era bastante agradable, pero al final, este tal Ikigaya realmente no sabía cómo tratar con las chicas. HMPH. Mientras Ikigaya y Kusida estaban en la cubierta, junto a la piscina en el piso superior del barco, Koenjiro Kusuke sintió por una fracción de segundo que Ayanokuji Kiyotaka tampoco sabía cómo tratar con la gente. La superficie de la piscina brillaba, reflejando finas motas doradas de luz. Era una vista realmente hermosa. Koenjiro Kusuke estaba recostado en una tumbona bajo una sombrilla, con una mano detrás de la cabeza y la otra sosteniendo un vaso de jugo de frutas frío, con una expresión tan relajada como la de un gato tomando el sol. Llevaba un llamativo bañador, su cabello rubio relucía bajo la luz del sol y emanaba un aura de «soy la persona más libre del mundo». Algunos estudiantes jugaban en la piscina, pero nadie se atrevía a acercarse a su zona. O mejor dicho, el aura de Koenji había trazado una barrera invisible. Por eso, las chicas de la clase D dividían a los chicos en Hirata Yousuke, Koenji y los demás. Koenji pertenecía a una categoría aparte. La mirada de Koenji recorrió perezosamente el borde de la piscina, pero se detuvo de repente.
vio a Ayanokuji Kiyotaka pasar junto a la piscina, con el rostro aún inexpresivo, las manos en los bolsillos y un paso ni rápido ni lento, como si simplemente estuviera dando un paseo tranquilo. Oye, chico Ayanokuji. La voz de Koenji llegó desde atrás, perezosa pero burlona. Los pasos de Ayanokuji se detuvieron, al girarse para mirar al hombre en la tumbona. Koenji levantó una mano e hizo un gesto con el dedo. Ven, charlemos. Ayanokuji guardó silencio un instante antes de acercarse y sentarse en la tumbona junto a Koenji. Koenji tomó un sorbo de su zumo. Ya has visto los resultados del examen, ¿verdad? Ayanokuji no habló, pero su silencio fue una respuesta en sí misma. Koenji soltó una risita. El grupo Monkey tenía razón. No había absolutamente nada malo en el nombre que adiviné. Lo dijo sin presumir, simplemente constatando un hecho. Para él, adivinar el nombre del VIP no era motivo de orgullo. Era algo que debería haber podido hacer. Sin embargo, hizo una pausa y se giró para mirar a Ayanokuji, con un brillo travieso en sus ojos color burdeos. La puntuación total de la clase de esta vez fue de 0. La ceja de Ayanokuji se crispó ligeramente. Koenji continuó. En otras palabras, la clase D sí tenía un VIP, y lo adivinaron. Viendo la situación de las 4 clases, apartó la mirada y volvió a mirar al mar, con tono pensativo. Parece que Ikigaya descubrió quién era el VIP de la clase D. Ayanokuji permaneció en silencio. Koenji agitó suavemente su vaso de jugo, y los cúbitos de hielo tintinearon contra el borde con un sonido nítido. No me extraña que cuando le pedí 3 millones de puntos no se negara rotundamente, murmuró para sí mismo, como si hablara con Ayanokuji y consigo mismo a la vez. Aunque al final solo pagó 1 millón y la clase C se hizo cargo de los 2 millones restantes, eso es lo que significaban los 3 millones para que yo terminara antes de tiempo el examen del grupo mono. Una compensación. Hizo una pausa, con una leve sonrisa en los labios. Adiviné que el VIP del grupo mono debería haberle dado 100 puntos a la clase D, pero esos 100 puntos se vieron contrarrestados por la adivinación del propio VIP de la clase D, así que, al final, la clase D obtuvo 0 puntos. Se giró para mirar a Ayanokuji. Ikigaya Boy es todo un genio de la calculadora. Ayanokuji sostuvo su mirada, sus pupilas doradas no mostraban emoción alguna. Pero, el tono de Koenji se tornó sentimental. 3 millones de puntos privados también están muy bien. Al menos para mí, son mucho más prácticos que esos 100 puntos de clase. Dicho esto, dio otro sorbo a su zumo. Ayanokuji guardó silencio durante unos segundos antes de hablar lentamente. ¿Es por esto que me llamaste? ¿Para informarme de que obtuviste 3 millones de puntos y perdiste 100 puntos de clase? Koenji arqueó una ceja. Por supuesto que no. Dejó el vaso de zumo y se enderezó, adoptando una postura inusualmente seria. Chico Ayanokuji, dado que este examen carecía de un patrón común entre las clases, no debías tener forma de resolverlo, ¿verdad? Ayanokuji lo miró en silencio. Koenji continuó. No puedes controlar a la clase D, ni puedes contener a sus alumnos. Lo entiendo. Hizo una pausa, con un tono significativo. Sin embargo, tu fuerza personal es muy grande. Simplemente no la usas. La ceja de Ayanokuji se crispó ligeramente. Koenji se recostó en la silla, retomando su postura perezosa. Mírame. Para el examen del grupo mono, solo necesité 3 debates para adivinar quién era el VIP. Con tu inteligencia, al menos podrías haber adivinado quién era el VIP del grupo dragón, ¿no crees? Ayanokuji guardó silencio durante unos segundos antes de decir lentamente. El VIP del grupo dragón era Ikigaya Hachiman. Los ojos de Koenji se entrecerraron ligeramente. Oh. Lo intuí. La voz de Ayanokuji permaneció inexpresiva, desprovista de emoción. Pero no tenía pruebas concluyentes, así que no respondí. Koenji lo miró fijamente durante unos segundos y luego soltó una carcajada. Ya veo. Koenji volvió a mirar hacia el mar. Sin pruebas concluyentes, no te atreviste a apostar. Esa es, en efecto, tu situación actual. Hizo una pausa, con la voz teñida de sentimentalismo. Ayanokuji, eres demasiado precavido. O mejor dicho, estás atado a esta idea de control. Ayanokuji no dijo nada. Koenji continuó.
quieren controlar la clase D, quieren controlar la situación, quieren controlarlo todo. Pero este examen les demostró que hay cosas que no pueden controlar. Se giró para mirar a Yanokuji. Pero olvidas que tú mismo eres un arma poderosa. No necesitas controlar a los demás. Puedes lograr muchas cosas por tu cuenta. Por eso no apoyo tus métodos inescrupulosos. Solo si abandonas esas acciones serás digno de un duelo conmigo. Ayanokuji permaneció en silencio, aparentemente meditando sus palabras. Tras unos segundos, Ayanokuji habló lentamente. El examen ha terminado. Probablemente Chabashira Sensei me esté buscando. El tono de Ayanokuji permaneció inexpresivo, no logré un resultado que la satisficiera. Koenji arqueó una ceja. La profesora de la clase D. Koenji soltó una risita. Entonces te llevarás una decepción. La vi esta mañana en el desayuno y no parecía nada disgustada. Ayanokuji lo miró. Pero Koenji no dio explicaciones, simplemente tomó su jugo y bebió un sorbo con calma. Olvídalo, paremos aquí. Koenji se recostó en la tumbona y cerró los ojos. Ya puedes irte, voy a tomar el sol. Ayanokuji lo miró durante 2 segundos, luego se levantó y se marchó. Tras unos pasos, se detuvo de repente y miró hacia atrás. No creía que Koenji dijera esas cosas sin motivo. Pero Koenji simplemente yacía allí, su cabello rubio brillando al sol, irradiando un aura de pereza que estaba en paz con el mundo. Ayanokuji apartó la mirada y continuó su camino. Mientras tanto, al otro lado del barco, Chabashira Sae estaba apoyada contra la ventana del dormitorio, con un cigarrillo sin encender entre los dedos. La luz del sol entraba a raudales desde el exterior, iluminándola y resaltando su perfil con gran nitidez. Su mirada se posó en el mar a lo lejos, con una expresión inusualmente serena. El examen había terminado. La clase D obtuvo 0 puntos. Ayanokuji no le había dado un resultado que la satisficiera. Sin embargo, en ese momento su estado de ánimo era inesperadamente tranquilo. Si hubiera sido antes, si aún se aferrara a su antiguo deseo, probablemente estaría frustrada, resentida y pensando en maneras de explotar a Ayanokuji para que rindiera mejor la próxima vez. Pero ahora, ella simplemente observaba el mar en silencio, dejando que la luz del sol la bañara. El rostro de Ikigaya Hachiman apareció de repente en su mente. Ese hombre, con una sola grabación, la había obligado a cambiar de rumbo, haciéndole saber desde el principio que su deseo era imposible de cumplir. Chabashira suspiró suavemente y guardó el cigarrillo en su bolsillo. Que así sea. Se dio la vuelta y se alejó de la ventana. Se preparó para ir a la cafetería. A las 3 p.m. se reuniría con Ikigaya, pero por ahora tenía que ocuparse de Chide. Chabashira también opinaba que Oshinomiya era un poco difícil de manejar. Pero cuando la luz del sol cayó sobre el alféizar vacío de la ventana, proyectó un brillo cálido. Capítulo 153. Kusida Kikyo. Te traté como a una hermana, pero me pones GPS a mis espaldas. Y encima me proteges. Rápidamente dieron las 3 de la tarde. Ikigaya Hachiman y Kusida Kikyo caminaban uno al lado del otro por el pasillo que conducía a la cafetería. La brisa marina entraba por las ventanas abiertas, trayendo consigo un aroma salado y húmedo que rozaba ligeramente los dobladillos de sus ropas. Kusida caminaba a su lado, su camisa naranja resaltaba de forma excepcional bajo la luz del sol. Las puntas de su cabello se mecían suavemente con sus pasos, y luego inclinó ligeramente la cabeza, mirando hacia Ikigaya. Entonces, comenzó, con un sutil atisbo de sonrisa, me pediste que te acompañara al café solo para devolverte el favor. Ikigaya asintió. Sí. Así de simple. Así de simple. Kusida lo miró fijamente durante unos segundos, un destello de compleja emoción cruzó sus ojos color borgoña. Pero rápidamente apartó la mirada y dejó escapar un suave suspiro. Ikigaya-kun, realmente lo eres. No terminó la frase, simplemente negó con la cabeza. Ikigaya la miró. ¿En serio que? Nada. Kusida apartó la mirada, y una leve sonrisa asomó en sus labios. Vamos, ya casi llegamos a la cafetería. Los dos siguieron avanzando. Tras unos pasos, Kusida volvió a hablar. Por cierto, ¿qué tengo que hacer después? Ikigaya pensó un momento. Nada.
Entra conmigo, busca un asiento, tómate algo y, cuando te diga que te vayas, te vas. Kusida arqueó una ceja. ¿Eso es todo? Eso es todo. Eso es realmente muy sencillo, rió Kusida. Devolver este favor es sin duda fácil. Ikigaya no respondió. Pronto llegaron a la entrada del café. En cuanto abrió la puerta, la mirada de Ikigaya recorrió rápidamente el interior. La cafetería no era muy grande, solo tenía 7 u 8 mesas, y en ese momento apenas había unos pocos clientes. Sus ojos se fijaron casi de inmediato en la mesa más cercana a la puerta. Chavasira Sae y Nomiyachi estaban sentadas frente a frente. Los dos estaban sentados en un lugar muy visible cerca de la entrada. La luz del sol entraba a raudales por la ventana contigua, bañándolos y haciendo que toda la escena destacara. Oshinomiyachi era ella misma, con su larga melena castaña cayendo sobre sus hombros con las puntas ligeramente rizadas. Sostenía una taza de té con leche, con la cabeza ligeramente inclinada mientras lo removía suavemente con una cucharita, y esa sonrisa ligera y etérea que la caracterizaba se dibujaba en sus labios. Chavasira Sae estaba sentada frente a ella, con el cabello negro recogido en una sola coleta y vestida con su característica chaqueta negra. Delante de ella había una taza de café negro, junto a un pequeño plato con un exquisito trozo de tiramisú, claramente pedido por Oshinomiya. Su expresión seguía siendo tan fría como siempre, pero su ceño estaba ligeramente relajado, lo que la hacía parecer un poco más tranquila de lo habitual. En el momento en que Ikigaya y Kusida entraron, ambos profesores miraron al unísono. El corazón de Ikigaya dio un vuelco. Sin embargo, no mostró ninguna señal externa de anormalidad. Simplemente desvió la mirada con indiferencia, como si estuviera recorriendo la habitación con la mirada antes de adentrarse más. Al pasar junto a los dos profesores, su paso se ralentizó ligeramente. Una tarjeta de puntos se le resbaló del bolsillo accidentalmente y cayó suavemente al suelo. Ikigaya parecía completamente ajeno a lo sucedido y continuó siguiendo a Kusida hacia la parte trasera de la cafetería. La mano de Oshinomiya que sostenía el té con leche se detuvo. Sus ojos se posaron en la tarjeta de puntos en el suelo, luego apartó la mirada rápidamente y continuó revolviendo su té como si nada hubiera pasado. Pero una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Chavasira también vio la tarjeta de puntos. La miró fijamente un instante antes de retirarla y tomar un pequeño sorbo de su café negro. Su expresión no cambió en absoluto, como si nada hubiera pasado. Ninguna de las dos habló, simplemente se concentraron en sus bebidas. Sobre la mesa, el tiramisú reposaba tranquilamente, desprendiendo un aroma dulce e intenso. Ikigaya y Kusida se sentaron en la mesa más alejada del local. Estaban lo suficientemente lejos de los profesores como para que nadie pudiera oír su conversación, pero podían ver claramente la entrada. Pronto se acercó un camarero. Ikigaya pidió un americano helado y un trozo de tarta de queso. La camarera se giró hacia Kusida. Kusida negó con la cabeza. Con agua tibia basta. Ikigaya la miró. ¿No estás comiendo nada? Kusida soltó una risita y se recostó en su silla, con un atisbo de impotencia en sus ojos color borgoña. Tendré que ponerme a dieta cuando volvamos a la escuela. Aunque ahora es gratis, tengo muchos puntos, así que no hay necesidad de aprovecharme de esto. Ikigaya sintió, sin decir nada más. Conocía la situación financiera de Kusida. En el examen VIP, ella era miembro del grupo Dragón y recibió 500.000 puntos del resultado 1. Pero según el ajuste de Hirata Yousuke, tuvo que dar 100.000 a otros miembros que no recibieron dinero, quedándose con 400.000. En el examen de la isla, como miembro del escuadrón de Orikita Susumi, se le asignaron 990.000. A eso hay que sumarle los 500.000 que le dio por vigilar la reunión entre Ayanoku Kiyotaka y Chavasira y recopilar información mediante GPS. En total, había ahorrado lo suficiente para cubrir sus gastos de manutención durante los próximos 3 años. Realmente no necesitaba aprovecharse de los postres del barco. El camarero pronto trajo el café americano helado y la tarta de queso de Ikigaya, junto con el agua caliente de Kusida. Ikigaya tomó un tenedor y se llevó un trocito de tarta a la boca. Kusida levantó su vaso, dio un pequeño sorbo y miró por la ventana. Permanecieron en silencio durante unos segundos.
Entonces Kusida habló de repente. Por cierto, últimamente en la clase de han estado hablando mucho sobre estudiar. Ikigaya la miró. Kusida continuó. Lo dijo Orikita Suzune. Cree que la escuela no permitirá que todos dependan de trucos para siempre. En este examen VIP, si intentaste encontrar un patrón basándote en el oportunismo, te equivocaste. Como no había ningún patrón, significa que la escuela no les dará a los estudiantes muchas oportunidades. Por lo tanto, el próximo examen escrito podría requerir que se confíe honestamente en las calificaciones para aprobar. Todos deben prepararse con anticipación. Ikigaya sintió. Tiene razón. Los exámenes de esta escuela no seguirán siendo tan sencillos para siempre. Tarde o temprano, habrá una prueba escrita formal. Kusida suspiró suavemente. Así que también estoy considerando si aprovechar las vacaciones para tomar algunas clases de refuerzo. Ikigaya la miró. Tu capacidad académica no debería ser mala. Está bien, dijo Kusida encogiéndose de hombros. Pero no puedo compararme con un ratón de biblioteca como Orikita. Claramente, el deseo de Kusida de recibir clases adicionales estaba motivado por un anhelo secreto de alcanzar o incluso superar a Orikita. Volvieron a guardar silencio. La mirada de Ikigaya se desvió por encima del hombro de Kusida hacia la entrada. Chabashira y Oshinomiya seguían sentados allí, bebiendo su café en silencio. Oshinomiya alzaba la vista de vez en cuando para decir unas palabras, mientras que Chabashira respondía secamente, asintiendo de vez en cuando. El tiempo transcurría minuto a minuto. Unos 10 minutos después, el teléfono de Oshinomiya Chie vibró de repente. Bajó la mirada a la pantalla y luego levantó la vista con esa sonrisa despreocupada que la caracterizaba. Ay, Sae-chan, tengo que salir un momento a contestar una llamada. Espérame aquí, vuelvo enseguida. Chabashira la miró y asintió con la cabeza. Oshinomiya se levantó, cogió su teléfono y caminó hacia la puerta con paso ligero. Sin embargo, cuando Chabashira bajó la cabeza, Oshinomiya dirigió su mirada hacia la mesa de Ikigaya y Kusida. Su mirada recorrió a Ikigaya y, al ver que él la había notado, su sonrisa se acentuó. No se detuvo y salió directamente. La puerta se cerró suavemente tras ella. Ikigaya apartó la mirada y sacó el teléfono del bolsillo. Como era de esperar, le esperaba un nuevo mensaje. De Oshinomiya. La oportunidad se ha creado. El resto depende de ti, Ikigaya-kun. Ikigaya se quedó mirando el emoticono durante 2 segundos, luego guardó el teléfono en el bolsillo y miró a Kusida. Ha llegado el momento, dijo. Su favor ha sido recompensado. Kusida se quedó atónito por un instante, luego siguió su mirada hacia la entrada. Su profesora de la clase de Chabashira Sae seguía sentada allí, sola. Ella lo comprendió al instante. ... Entonces, el tono de Kusida Kikyo denotaba una mezcla de emociones complejas. Me hiciste acompañarte al café solo para usarme como tapadera y así poder hablar a solas con Chabashira Sensei. Ikigaya sintió. Sí. Kusida lo miró fijamente durante unos segundos. Un instante de silencio, mezclado con un atisbo de indecisión entre reír o llorar, cruzó sus ojos color borgoña. Ikigaya-kun, respiró hondo, ¿realmente eres? No terminó la frase. Simplemente se levantó y se arregló la falda. Entonces me voy, dijo. Ten cuidado. Ikigaya sintió. Sí, gracias. Kusida lo miró una vez más y se giró hacia la puerta. Tras unos pasos, se detuvo y volvió a mirar a Ikigaya. Por cierto, dijo con voz muy suave, lo que dijiste sobre poder encontrarte siempre que tuviera problemas, ¿era cierto? Ikigaya la miró a los ojos y asintió. Es verdad. Mientras siga en esta escuela. ... Las comisuras de los labios de Kusida se curvaron ligeramente. No dijo nada más y se dio la vuelta para salir del café. La cafetería quedó en silencio. Ikigaya tomó un sorbo de su americano helado, se levantó y caminó hacia la mesa de Chabashira Sae. Chabashira miraba hacia abajo, usando un pequeño tenedor para cortar el tiramisú. Al oír pasos, levantó la vista y su mirada se posó en Ikigaya. Ikigaya estaba sentado frente a ella. Chabashira no dijo nada, simplemente tomó la tarjeta de puntos de la mesa y se la empujó a Ikigaya. Es tuya, dijo secamente. Ikigaya tomó la tarjeta y se la guardó en el bolsillo.
Gracias. Chavasira tomó un sorbo de café, con la mirada fija en la ventana. Te envió Chie, ¿verdad? Ikigaya sintió. Sí. Te envió a sacarme información. El tono de Chavasira se mantuvo impasible, pero una leve sonrisa de impotencia se dibujó en sus labios. ¿Quieres saber quién me hizo cambiar de opinión? Ikigaya no lo negó. Chavasira suspiró suavemente. Chie puede ser muy problemático a veces. Ikigaya la miró y habló lentamente. Si de verdad te resultara problemática, no seríais mejores amigas. Esto hizo que los dedos de Chavasira se detuvieran un instante. Miró a Ikigaya. Un destello de emoción compleja cruzó sus ojos. No habló, permaneció en silencio durante unos segundos. Luego habló lentamente. Ya se lo dije. Cuando termine de impartir esta clase, renunciaré. Ikigaya sintió. ¿Algún plan para después? Chavasira negó con la cabeza. Aún no estoy segura. Pero debería ser una nueva vida. El pasado me ha atado durante demasiado tiempo. Más que un simple demasiado tiempo, habían pasado 10 años desde su graduación de la preparatoria hasta ahora. Pensando en esto, Chavasira hizo una pausa y volvió a mirar por la ventana. Pero antes de eso, haré todo lo posible por desempeñar bien el papel de maestro, algo que no he podido hacer bien. La luz del sol entraba a raudales, iluminando su perfil. Sus ojos ya no eran fríos, sino que reflejaban una serena sensación de alivio. Ikigaya no dijo nada, escuchando en silencio. Chavasira apartó la mirada y lo miró. Por cierto, felicidades. La clase B ha ascendido a la clase A. Ikigaya sintió. Gracias. Chavasira lo miró y de repente preguntó. ¿Cuáles son tus planes ahora? ¿Seguir llevando a la clase B hacia arriba? Ikigaya guardó silencio un segundo antes de hablar lentamente. Voy a comprar Orikita Suzune. La ceja de Chavasira se movió ligeramente. ¿Orikita Suzune? Sí, dijo Ikigaya. Ya ha acumulado casi 10 millones de puntos. Con un poco más de esfuerzo, 20 millones no serán problema. Chavasira guardó silencio durante unos segundos y luego asintió levemente. Para hacer que la clase B sea más sólida, Ikigaya no habló. Chavasira lo miró y de repente se dio cuenta de algo. Espera, tú también estás en la clase B, ¿por qué hacer ese arreglo? ¿Acaso no te las arreglas bien por tu cuenta? Ikigaya permaneció en silencio. Simplemente se sentó allí tranquilamente, con la mirada fija en la mesa. Chavasira lo observó durante unos segundos, cuando de repente, una voz clara resonó en su mente. Chavasira Sensei no lo entiende en absoluto. No sé cuánto tiempo podré quedarme con los transmigradores, ¿quién puede asegurarlo? Si de repente regreso algún día, alguien tendrá que hacerse cargo de la clase B. Orikita Suzune es la candidata más adecuada. Las pupilas de Chavasira se contrajeron. Miró a Ikigaya con incredulidad. Esa voz de hace un momento, ¿era la voz interior de Ikigaya Hachiman? Como era de esperar, no había malinterpretado nada antes. No estaba sufriendo una crisis nerviosa. Realmente podía oír el corazón de Ikigaya. Abrió la boca para decir algo, pero se quedó sin palabras. Permaneció en silencio unos segundos, luego habló lentamente con un ligero vacilación. En realidad, si mi mente no me falla, entonces tal vez pueda oírte. Se detuvo. La palabra, voz interior, estaba en la punta de su lengua, pero no podía pronunciarla. Chavasira frunció el ceño e intentó varias veces más, pero cada vez que estaba a punto de decirla, se bloqueaba como si algo se lo impidiera. Ikigaya la miró y de repente recordó algo. Ya había vivido esa situación antes. Karuizawa Kei le había dicho lo mismo. Podía oír los latidos de su corazón, pero no podía pronunciar las palabras voz interior. Miró a Chavasira y habló lentamente. Es mi voz interior. Chavasira levantó la cabeza de golpe y lo miró con expresión inexpresiva. Pero Ikigaya, al ver su reacción, ya lo había comprendido y continuó. Aunque pueda parecer presuntuoso, lo oyes, ¿verdad? Chavasira guardó silencio durante unos segundos y luego asintió levemente. Ikigaya respiró hondo, dudó un instante y finalmente decidió continuar transmitiendo sus pensamientos. Chavasira Sensei, puesto que me acaba de oír, debería saber que soy un transmigrador.
No soy una persona de este mundo, pero conozco toda la progresión. Chavasira escuchaba en silencio, su expresión pasando de la sorpresa a una comprensión gradual. Era como si muchas cosas confusas se aclararan de repente. Comprendió por qué Ikigaya la había acorralado y grabado tan fácilmente, por qué su anhelo de toda la vida se había desvanecido y por qué una mula tan obstinada como Orikita alguna vez se ablandaría. Ya veo, repitió 2 veces, con un tono lleno de sentimiento. Perder contra alguien como tú, no fue en vano. Hizo una pausa, recordando algo. Entonces, originalmente planeaba hacer los arreglos para Ayanoku Kiyotaka. Si yo no hubiera existido, Ayanoku Kiyotaka habría triunfado. Habría elevado la clase D a la clase A. Los ojos de Chavasira se iluminaron ligeramente. Pero la voz interior de Ikigaya continuó. Sin embargo, al final, habría descartado la clase D porque la propia clase D no puede graduarse como clase A. Piénsalo. ¿Permitiría la escuela a personas como Yamauchi Haruki? Oike Kanji para representar la imagen de la escuela y ser enviado a la sociedad como graduado de clase A. Por lo tanto, su elección final sería cambiarse a otra clase. Al oír esto, la expresión de Chavasira se congeló. Guardó silencio. Aquellas palabras eran mucho más crueles que cualquier cosa que Ikigaya hubiera dicho en voz alta. Pero también sabía que eran ciertas. Tras un largo rato, habló lentamente, con la voz algo seca. Entonces, ¿no hay esperanza para la clase D? Chavasira-sensei, ahora mismo se parece mucho a Orikita. Chavasira se quedó un poco desconcertado. La voz interior de Ikigaya continuó. Sin embargo, la clase D no está completamente perdida. Existe un plan. Eliminar a aquellos que no merecen ser expulsados por la escuela y luego adquirir estudiantes excelentes de otras clases. Reunir suficientes alumnos para que el nivel general aumente. Así la escuela no podrá negarse. Chavasira guardó silencio. Era un plan. Cruel, pero efectivo. El examen de la isla y este examen VIP fueron los mejores momentos para acumular puntos y comprar gente. Una vez perdido, ya no se puede hacer. Chavasira cerró los ojos y suspiró suavemente. La actual clase de ella no tenía esperanza. Abrió los ojos y miró a Ikigaya, con la mirada llena de emociones complejas. Eres una persona increíble, dijo en voz baja. Ikigaya la miró, y su voz interior volvió a hacerse oír. Solo espero que no me culpes por arruinar tu hermoso sueño. Chavasira negó con la cabeza. No lo haré. Hizo una pausa, recordando algo, y una leve sonrisa apareció en sus labios. Aunque hay una cosa que debo decir. Se puso de pie y se arregló la chaqueta. Soy diferente a Orikita. A su edad, no era ni de lejos tan antisocial. Al decir esto, añadió algo más. Por cierto, cuando te vayas, pásate por la sección de ropa y accesorios de la planta B1. Le pedí al personal que te guardara algo. Considéralo una celebración por tu ascenso a la clase y un agradecimiento por haberme liberado de mi antigua obsesión. Creo que te resultará útil. Dicho esto, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta con pasos gráciles y seguros. Ikigaya la observó, pero permaneció inmóvil. El café volvió a quedar en silencio. Ikigaya sacó su teléfono del bolsillo y le envió un mensaje a Oshinomiya. Chavasira-sensei se ha marchado. En menos de 2 minutos, la puerta se abrió de nuevo. Oshinomiya-chi entró rápidamente con su característica sonrisa despreocupada. Claramente, ni siquiera había intentado reaccionar ante la llamada. Caminó directamente a la mesa y se sentó frente a Ikigaya, inclinándose hacia adelante con las manos apoyadas en la mesa. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Sus ojos brillaban de expectación. ¿Lo averiguaste? ¿Quién fue el que cambió a Sae-chan? Ikigaya la miró, en silencio durante 2 segundos, antes de hablar lentamente. No encontré a la persona que querías investigar, la que cambió a Chavasira-sensei. La sonrisa de Oshinomiya se endureció ligeramente. Pero, continuó Ikigaya, intuí que el cambio de Chavasira-sensei se produjo porque ella misma lo descubrió. Oshinomiya parpadeó. ¿Lo has descubierto? Sí, asintió Ikigaya. Ella comprendió la esencia de la escuela. La escuela no permite que los estudiantes de la clase D que no puedan representarla se gradúen como clase A menos que alcancen un nivel excelente.
Si no lo logran, deben acatar las reglas de la escuela. Oshinomiya guardó silencio. Se recostó en su silla y miró por la ventana, con un destello de compleja emoción en sus grandes ojos. Así que así son las cosas, murmuró en voz baja. Tras un largo rato, apartó la mirada y miró a Ikigaya. Así que Sae-chan de verdad piensa renunciar después de dar esta clase. Ikigaya sintió. Eso fue lo que dijo. Oshinomiya guardó silencio durante unos segundos y luego dejó escapar un suave suspiro. Ikigaya la miró y de repente habló. Oshinomiya-sensei, ¿y usted? ¿Tiene algún otro sueño? Oshinomiya se quedó un poco desconcertado. ¿Yo? Sí, dijo Ikigaya. Después de que Chabashira-sensei se vaya, ¿seguirás siendo profesor? Oshinomiya parpadeó, con un rastro de confusión en sus grandes ojos. Aún no lo he pensado, murmuró. Pero al segundo siguiente, reaccionó de repente, mirando fijamente a Ikigaya con una mirada penetrante. Vaya, su tono denotaba cierta insatisfacción, ¿así que crees que soy una profesora tutora muy irresponsable para la clase B? Ikigaya negó con la cabeza cortésmente. No lo decía en ese sentido. Sin embargo, su tono se tornó serio. En realidad, hay algo en lo que espero que Oshinomiya-sensei pueda ayudar en el futuro. Oshinomiya arqueó una ceja. ¿Qué pasa? Ayanoku Kiyotaka, de la clase D, tiene un pasado bastante particular, dijo Ikigaya lentamente. Me he enterado por fuentes extraoficiales de que el próximo semestre podría haber algunos cambios de personal en la escuela que podrían afectar la imparcialidad de los exámenes especiales. Oshinomiya frunció ligeramente el ceño. Ikigaya continuó. Si eso realmente sucede, espero que Oshinomiya-sensei pueda modificar ligeramente su postura y brindar algo de apoyo a la clase B. Oshinomiya lo miró fijamente durante unos segundos, con un rastro de reflexión en sus grandes ojos. Canales especiales, murmuró, y de repente recordó algo. ¿Te refieres a Sakayanagi Arisu? Evidentemente, ella sabía que Sakayanagi Arisu era la hija del presidente. Ikigaya no dijo nada, pero el silencio fue una respuesta en sí mismo. Oshinomiya guardó silencio durante unos segundos y luego dejó escapar un suave suspiro. De acuerdo. Tras pensarlo un momento, Oshinomiya asintió. Sae-chan va a renunciar de todas formas, y no sé qué voy a hacer ahora. Seguir siendo profesora ya no me parece tan importante. Hizo una pausa y miró a Ikigaya, con una leve sonrisa en los labios. Así que, aunque solo sea para ayudarte, no importa que me pases un poco de la raya. Ikigaya la miró y asintió levemente. Gracias. Oshinomiya hizo un gesto con la mano como si fuera algo sin importancia. No hace falta. Piénsalo, gracias por ayudar a Sae-chan a resolver las cosas. Ikigaya mantuvo una expresión ligeramente confusa. ¿Acaso esa persona había dicho algo así de repente? Ella había organizado que yo interrogara a Chabashira para obtener información, y ahora me trataba como a un sospechoso. Oshinomiya lo miró fijamente de nuevo, confirmando que su expresión no parecía fingida, luego se levantó y se arregló la falda. Entonces me voy. Tómate tu tiempo para beber. Su tono volvió a ser desenfadado. Porque parecía que Ikigaya-kun realmente no era la persona que había cambiado a Chabashira. De lo contrario, si hubiera desperdiciado 10 años con Chabashira solo para que un estudiante de secundaria la destrozara en menos de 3 meses, sería demasiado vergonzoso. Lamentablemente, aún no había encontrado a la persona que había transformado a Chabashira. Claro que también era posible que, como había dicho Ikigaya-kun, Sae-chan lo hubiera descubierto por sí misma, debido a las normas del colegio. Pensando esto, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Sin embargo, tras unos pasos, se detuvo y miró a Ikigaya. Por cierto, Ikigaya-kun. ¿Sí? Una sonrisa traviesa se dibujó en los labios de Oshinomiya. Esa chica que entró contigo hace un momento era Kusida Kikyo de la clase D, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre ustedes dos? Ikigaya guardó silencio por un segundo. Una relación de colaboración. Oh no, Oshinomiya alargó la voz, con una expresión de ya entiendo. Una relación de colaboración, ¿eh? Luego empujó la puerta y salió. El café volvió a quedar en silencio.
Ikigaya se recostó en su silla y tomó un sorbo de su americano helado. Allende. En el instante en que Kusida Kikyo salió de la cafetería, la luz del sol la iluminó de lleno. Su camisa naranja adquirió un cálido resplandor bajo la luz, pero su estado de ánimo era, en ese momento, más complejo que el propio sol. Tenía en la mano 2 tarjetas de puntos. Una de Horikita con 6,6 millones y otra de Matsushita Chiaki con 1 millón. El frío tacto de las tarjetas se transmitía a través de sus dedos, pero no lograba disipar la inexplicable inquietud que sentía. Una escuela enorme. Un barco enorme. Una multitud enorme. Pero la única que podía aceptar su propia imperfección, Kusida se detuvo y se apoyó en la ventana del pasillo. Afuera se extendía el vasto mar azul, resplandeciente como una pintura. Pero ella no miraba el mar. Contemplaba su propio reflejo en el cristal. Solo él. Solo Ikigaya Hachiman. Ese hombre lo sabía todo sobre ella, pero jamás tuvo prejuicios. No era tolerancia ni resignación. Era una aceptación genuina e incondicional. Kusida respiró hondo y exhaló lentamente. Olvídalo, ahora no es el momento para esto. Sacó su teléfono y activó la función de rastreo GPS, escaneando rápidamente la ubicación. La ubicación de Karuizawa Kei la mostraba cerca de la biblioteca, probablemente llevando a su grupo de amigas a clases particulares. La ubicación de Horikita Susune era en la residencia estudiantil. Sin duda, estaba estudiando de nuevo. Y Matsushita Chiaki. La mirada de Kusida se posó en el pequeño punto de la pantalla. Matsushita se encontraba en la zona de accesorios del tercer piso de la nave. Estaba solo. Ah, ¿sí? Como miembro del grupo de chicas, en realidad no está con Karuizawa. Kusida arqueó una ceja, guardó el teléfono en el bolsillo y se dirigió al ascensor. En el tercer piso del barco había un pasillo repleto de boutiques y tiendas de accesorios. Era por la tarde y no había muchos clientes. Solo unos pocos estudiantes dispersos curioseando por las tiendas. Kusida se dirigió a la entrada de la sección de accesorios, recorriendo rápidamente el interior con la mirada. Entonces vio a Matsushita Chiaki. Matsushita estaba de pie frente a una hilera de vitrinas, su larga melena naranja brillaba suavemente bajo las luces, su atuendo tan refinado y apropiado como siempre. Pero lo que llamó la atención de Kusida fue la hilera de vitrinas que Matsushita estaba mirando. La sección de gafas. En las vitrinas se exhibían con esmero todo tipo de gafas. Monturas metálicas, de plástico, de estilo vintage y de diseño minimalista. La mirada de Matsushita se posó en una de ellas. Unas gafas de hombre sin graduación. Con finas monturas negras y un diseño minimalista, los cristales eran gafas comunes sin graduación. Matsushita ladeó ligeramente la cabeza, mirando fijamente los vasos durante unos segundos, luego extendió la mano y golpeó suavemente el cristal en ese punto, como si quisiera confirmar algo. Kusida frunció ligeramente el ceño. De hombre, sin receta, dio un paso al frente y le dio un ligero toque en el hombro a Matsushita. Matsushita Chiaki. El cuerpo de Matsushita Chiaki se tensó ligeramente al girarse bruscamente. Al ver que era Kusida, el pánico en sus ojos se disipó gradualmente, reemplazado por una sensación de alivio. Kusida-san, su voz aún conservaba un rastro de miedo. Me has asustado de muerte. Al verla así, Kusida esbozó una sonrisa inocente. ¿Qué haces deambulando sola por la sección de accesorios? ¿No fueron Kei y los demás a la biblioteca? Matsushita parpadeó y rápidamente recuperó su expresión serena. Solo estaba mirando. El examen terminó, así que tengo que relajarme un poco. Pero la mirada de Kusida se posó en las gafas que había estado mirando. Gafas de hombre sin graduación. ¿Para qué las compras? Las instalaciones del barco eran gratuitas y se podían alquilar artículos sin costo alguno, pero también era posible usar los puntos. Algunos artículos estaban a la venta, ya que eran objetos que los estudiantes podían desear, y, naturalmente, la escuela no se hacía cargo de los gastos. Los alumnos debían pagarlos ellos mismos. Después de todo, era una oportunidad única de jugar en un barco tan lujoso, por lo que muchos alumnos de la clase D querían comprar recuerdos tras obtener sus puntos.
Así que si Matsushita se estaba preparando para comprar un regalo para su padre o su hermano, sería bastante razonable. Sin embargo, las mejillas de Matsushita se sonrojaron ligeramente. Rápidamente se recompuso y dijo con calma: en realidad, estaba pensando que si Ikigaya-kun usara gafas sin graduación, podría dar una impresión muy diferente. Kushida estaba atónita. ¿Qué? Chica. Kushida miró fijamente a Matsushita, sin saber qué decir por un instante. Pero Matsushita continuó: mira, sus rasgos faciales son bastante delicados y su perfil es bueno. Pero esos ojos, bueno, esos ojos de pez muerto definitivamente afectan la impresión general. Si usara unas gafas adecuadas, disimularían esa expresión apática y le darían un aspecto más animado. Mientras hablaba, su mirada se posó de nuevo en las gafas, sus ojos reflejaban un rastro de seriedad griega. Expectativa. Las comisuras de los labios de Kushida se crisparon. Esta chica, Matsushita Chiaki. Decirlo tan directamente y con tanta premeditación era como escribir en su cara: tengo sentimientos por Ikigaya Hachiman. Así que esta chica, que solía parecer la más tranquila e inteligente del grupo de chicas de la clase D, estaba planeando conquistar a Hachiman. Ante este pensamiento, Kushida guardó silencio durante unos segundos antes de hablar lentamente. ¿Tanto te interesa? Matsushita se giró hacia ella, con un destello de sorpresa en sus ojos claros. ¿No te interesa, Kushida-san?, preguntó, con un tono suave pero con un matiz de te conozco bien. Esto provocó que la expresión de Kushida se tensara ligeramente. Matsushita la miró fijamente durante unos segundos y luego soltó una risita con un toque de picardía. Kushida-san, dijo Matsushita como si nada, su ubicación GPS coincidía con la de Ikigaya-kun. Kushida abrió la boca para decir algo, pero el sonido se le atascó en la garganta. Ubicación GPS. Superpuesta. Esta chica, Matsushita, en una situación donde Kushida rastreaba frecuentemente a otros con GPS, Matsushita también la rastreaba frecuentemente a ella. Habiéndola clasificado como una entidad peligrosa, Matsushita verificaba su ubicación mientras rastreaba a Ikigaya con GPS. Una larga serie de pensamientos cruzaron por la mente de Kushida. Pero Matsushita Chiaki parpadeaba suavemente, mirándola con profundo interés. ¡Puaj!